Buenas tardes, les damos la bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021 en su segunda edición virtual. La tarde de hoy vamos a tener un conversatorio sobre el libro de relatos Ambos Mares del escritor Álvaro Rojas Salazar, publicado por Uruk Editores, un libro que pueden adquirir en las librerías internacionales y por medio de su página web. Nos acompaña su autor, Álvaro Rojas, quien desde el año 2004 publica artículos sobre asuntos literarios en distintos medios. Es máster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica y estudiante del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura en esa misma casa universitaria. En el año 2015, con la editorial Arlequín, publicó el ensayo La ciudad de Sinatra, que forma parte del libro Control Social e Infamia, 3 casos en Costa Rica, 1938-1965. En el 2017 publicó la novela Greytown con Uruk Editores, publicó Telire, Crónica de un viaje, como becario del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud, y el libro de artículos y ensayos sobre asuntos literarios Con el lápiz en la mano, con la editorial de la UNED. En el año 2018 publicó también con la UNED su ensayo La Boca, el Monte y las novelas, una mirada literaria a la ciudad de San José. Durante el año 2020 salió publicada con la editorial Costa Rica la segunda edición de su libro Telire, Crónica de viaje, y con Uruk Editores el libro de relatos que nos convoca hoy, Ambos Mares. Este año, además, la editorial hondureña Mima la Palabra publicó su libro de ensayos y crónicas Mentir la vida. Y para conversar con Álvaro nos acompaña Dorian Díaz, comunicadora con más de 22 años de experiencia en el periodismo cultural, editora, lectora, amante de las artes, ganadora del Premio Nacional Joaquín García Monge de Comunicación Cultural, egresada de la Maestría de Literatura de la Universidad de Costa Rica, ha sido integrante de jurados de premios nacionales y concursos artísticos y literarios, ha participado como oradora en charlas y conferencias sobre periodismo y cultura, y bueno, en el gremio literario la conocemos hace bastante tiempo, por dicha. Y bueno, para hablarles un poco los relatos de Álvaro Rojas reunidos en este libro que nos convoca esta tarde en el festival, constituyen un claro ejemplo de lo que puede lograr la conjunción del talento, curiosidad por la historia, buenas lecturas y experiencia vital. Un libro que nos conduce por las rutas de lo narrado como felices turistas en el vasto paisaje del pasado histórico, del presente en constante movimiento y de los libros que son siempre puertas abiertas a viajes extraordinarios. Y bueno, sin más, Álvaro, Dorian, muchísimas gracias por estar en el festival. Es un lujo, es un honor y una alegría tener a dos personas que, bueno, uno conoce, admira y hay cariño ahí de por medio. Así que es muy alegre. Muchas gracias, Juan. Y no le robo más tiempo, los dejo por acá conversando. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias también a la Librería Internacional por este espacio y a vos por el esfuerzo que haces en el trabajo. Y bueno, un honor y un gusto estar aquí con Dorian Díaz también. Bueno, sí, Álvaro, este es un espacio maravilloso, sobre todo en tiempos en que cuesta hacer más presentaciones de libros. Sin embargo, hay mucha literatura nueva de la cual conversar, entre ellas Ambos Mares. Esto va a ser como una entrevista conversatorio. Estamos en confianza. Exacto. Álvaro y yo nos conocemos desde la maestría de literatura, donde teníamos ricas discusiones, sobre todo de literatura cubana, me acuerdo. Con Aurelio Horta, con el profesor Aurelio Horta. Así exacto. Bueno, ya entrando en materia sobre este libro de Álvaro, dice Giovanni Rodríguez, que escribió el prólogo, que leer siempre ha sido una aventura y libros como este se escriben para demostrarlo. Y creo que don Giovanni tiene mucha razón. En este libro se muestran varias de las facetas en que Álvaro se desenvuelve en la literatura y también en sus pasiones en las letras, que tiene que ver un poco con la crónica, que tiene que ver evidentemente, porque es un libro de relatos, con el relato, pero también tiene que ver con la historia, tiene que ver con las ciudades, es decir, con esa admiración por recorrer las ciudades y sorprenderse de las historias que están detrás de los edificios y dentro de los edificios. Y también está sin duda el placer de un lector que tiene a muchos autores que quiere revisitar, pero revisitarlos desde su propia historia o desde su propio estilo literario. Entonces hay mucho de esto en este libro. Entonces reúne entre ambos mares
se reúne como toda esa variedad estilística de la literatura de Álvaro, y entonces eso es una de las primeras cosas que hay que decir del libro. Yo creo que lo que podríamos hacer, Álvaro, es comenzar hablando sobre precisamente el título, que es Ambos Mares, que es uno de los relatos del libro, y en que además me resuelve un tema histórico. Siempre que abro Google Maps, veo Ambos Mares en Escalante, y yo, ¿cómo Ambos Mares en Escalante? Y es por este cruce de las dos líneas férreas, la del Atlántico y la del Pacífico, en Escalante. Entonces, además me resolvió esa duda histórica, pero además en ese relato se remonta la historia y nos habla de los filibusteros. Entonces, Álvaro, quizá empecemos a hablar de Ambos Mares, que precisamente además reúne un poco como el tono de todo el libro, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, sí, efectivamente, Dorian, coincido con vos en la variedad temática, estilística que mencionás, en mis intereses, por supuesto, sí, en géneros que se entrecruzan, crónica, cuento, relato, ¿verdad? El interés por la historia, la mirada personal de algunas cosas. Y sí, el título viene, pues es el título de uno de los cuentos, ¿verdad? Que efectivamente tiene que ver con los filibusteros, pero con un pasaje especial y poco conocido tal vez de esa guerra del 56, cuando el ejército de Costa Rica se trae presos, ¿verdad? A 17 filibusteros, a 17 norteamericanos, y los encierra en la cárcel de San José. Una vez que están ahí, al gobierno de Costa Rica pues no sabe qué hacer con ellos, ya resultan como un estorbo, aquellos hombres ahí metidos, ¿verdad? Y a alguien se le ocurre que se paguen ellos el viaje de regreso hasta California mediante obras de teatro, abriendo de nuevo el Teatro Mora, que estaba cerrado justamente por la peste del cólera, ¿verdad? Esa anécdota yo la encontré en un libro de historia sobre leyendas sobre San José, de Elías Celedón Cartín, me parece. Ajá. Era un párrafo, y yo dije, no, aquí es una historia maravillosa, ¿verdad? Esto es impresionante. Y bueno, se llamaba La Compañía de los Embusteros, ¿verdad? El teatro las actividades que montó este grupo en el Teatro Mora. Bueno, leí ese recorte de periódico, esa anécdota. Mucho tiempo después volví sobre ella, empecé a investigar un poco más y me decidí a escribir el cuento. En un momento yo, hace bastantes años ya, yo viví en Barrio Escalante por la línea del tren, justamente. Y caminando por la línea del tren un día me encontré con ese letrero viejo, ¿verdad? Que dice Ambos Mares. Y yo digo, no, este nombre es también literario, ¿verdad? Tiene aura, como dice Walter Benjamin, ¿verdad? Yo tengo que escribir algo alguna vez en la vida sobre eso, sobre lo que me despierta ese nombre, esas dos palabras juntas, ¿verdad? Que además ¿qué es lo que está entre ambos mares, ¿verdad? Costa Rica. Y entonces este es un libro que tiene muchísimas referencias a distintas aristas de la historia costarricense también, ¿verdad? Y bueno, pensando en la guerra de los filibusteros, pensando en la ruta del tránsito, en el río San Juan, en la pretensión que tenían aquellos hombres en el enfrentamiento de las fuerzas políticas, las fuerzas militares costarricenses contra los invasores, etc., se me ocurrió ponerle ese título al cuento de los filibusteros, además mezclado con una anécdota de cuando yo viví en Rivas, Nicaragua, ¿verdad? Porque, bueno, yo estuve nombrado como cónsul ahí en el año 2013, y entre las cosas que hacía, ¿verdad? Que podía hacer era caminar por Rivas o viajar, conocer, que por cierto es un lugar muy, muy bonito, todo lo que hay alrededor, ahí entre el lago y el mar. Y un día salí a buscar el famoso mesón y todas las referencias que uno tiene en la historia de la batalla de la escuela, ¿verdad? Y salí muy decepcionado, ¿verdad? Del museo que había, ¿verdad? Sobre eso. Un señor en una mecedora era el guarda, era el servicio militar, todo, ¿verdad? El encargado de presentar, y me dio un folletito
Y eso fue todo. Yo salí absolutamente decepcionado a las calles de Rivas, seguí caminando y bueno, me empecé a ver esas casas viejas, coloniales, y empecé también otra vez a imaginar cosas. Esas anécdotas juntas, ¿verdad? La de los filibusteros, esto que cuento de esa experiencia mía caminando por la ciudad de Rivas, me permitieron un poco ir estructurando el cuento. Esa experiencia mía me da la voz del narrador, quién es el que cuenta, ¿verdad? Es en primera persona, está contado y de pronto va trasladándose a una historia de hace muchos años. Entonces, bueno, el título sí, Ambos Mares, que lo encontré por primera vez en ese letrero en Barrio Escalante, justamente, donde se juntan las dos líneas del ferrocarril, la del Atlántico y la del Pacífico. Le di contenido con la guerra del 56, con aquella experiencia mía también en Rivas y con la anécdota fundamental por supuesto que extendida y con muchísima ficción, transformada completamente la anécdota de la compañía de los embusteros, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Ahora, Álvaro, a mí hay algo que me llama la atención del libro y es precisamente, a veces, evidentemente, el narrador sos vos, a veces es un narrador que se parece mucho a vos. Sí, pero que no es. Exacto, hay como una autoficción por allí. Sí. Y a veces, pero lo que siempre hay es un narrador o un personaje que no solo vive como la aventura en las ciudades, puede ser Rivas, puede ser La Habana, pueden ser ciudades costarricenses, sino que también se deja deslumbrar y un poco se rinde como a los encantos de las ciudades. Y esto me hizo recordar también tu libro de historias, de crónicas urbanas que ya habías sacado, que además tenían mucho que ver con literatura también. Entonces, sin duda, por ahí hay una pasión y también hay un esfuerzo de recuperación de ese tipo de voz. Sí, cómo no, digamos, iniciando con el narrador, ¿verdad? Ese narrador que es en primera persona, pues siempre es una ficción, ¿verdad? Sí. Da la impresión, y en algunos casos es verdad que la materia prima, pues parte de experiencias que yo viví, pero por supuesto que siempre es una ficción, que el narrador es un personaje más, que uno selecciona lo que ese narrador va a contar en función del cuento que quiere hacer, ¿verdad? En función de la historia que quiere narrar. Y esa perspectiva, me ha gustado explorar esa perspectiva del yo, de un yo que no solo habla de sí mismo o que no necesariamente habla de sí mismo, sino que es un yo testigo, ¿verdad? Un yo que va contando eso que estás diciendo, el asombro ante ciudades, el asombro ante ríos, el asombro ante personajes, y al mismo tiempo va contando su propia experiencia. La profundidad psicológica creo que a mí me interesa trabajarla. Entonces, eso por el lado del narrador. Por supuesto que sí, lo de las ciudades también está. La figura del flaner, ¿verdad? Que de Baudelaire, exacto, que yo lo he trabajado en otros textos, en ese que decís, que fue la tesis mía en la maestría de literatura latinoamericana sobre la construcción de la ciudad de San José, en una serie de novelas de los años 90 que finalmente sale publicada como el ensayo La Boca, el Monte y las novelas. A mí me ha interesado mucho el tema literatura o ficción, ciudad, modernidad, ¿verdad? Y cuáles son los personajes que deambulan por la ciudad, ¿verdad? ¿Cuál es ese universo marginal que existe? Porque si te das cuenta en estos cuentos, muchos de los personajes y de las historias son marginales, ¿verdad? No forman parte de la historia oficial o no forman parte de historias muy conocidas o de personajes muy poderosos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Esos márgenes. Los embusteros que eran unos fracasados al final. Por supuesto, son derrotados en la guerra, vienen presos y caen en una cárcel de un país centroamericano que detestan, ¿verdad? Claro. ¿Qué peor cosa que eso? Y después tienen que hacer de payasos en el Teatro Mora para pagarse el viaje de regreso en una goleta, la goleta Ali María, hacia California, ¿verdad? Y yo que le sale muy bien, además.
Le sale bien, sí. Yo invento ahí que se enamoró uno y bueno, esa historia aprovecho para contar también, ¿verdad? Que esa historia se me hizo. Yo en algún momento pensé en hacer una novela sobre eso. Yo creo que ya no, pero conforme la fui escribiendo y conforme fui investigando, me iban saliendo más historias. Y bueno, salieron 3, ¿verdad? Porque en este libro de esa derivan 2 más. Una que se llama Joe Burns, que es una historia que viene de la de ambos mares. Es uno de los filibusteros, uno de los 17. Yo agarro un hilo narrativo por ahí y hago otro cuento, y también el cuento que se llama El Director, que es el director de esa compañía de embusteros, ¿verdad? Entonces, esa historia me dio para 3 cuentos. Ahora, en este libro hay otra cosa que quienes nos están acompañando tienen que saber, y es una fascinación por precisamente este territorio que está limitado por los mares. Y de hecho hay un cuento que creo que describe muy bien el viaje, pero también esa fascinación por los mares, que es precisamente De mar a mar, sí. que además describe una cosa que me pareció fascinante y que no sé por qué no lo hacemos más a menudo, que es ver el amanecer en un mar y el atardecer en otro. Porque en Costa Rica y en Panamá son países en que eso se puede. En otros países sería impensable, por supuesto, digamos, como Argentina mencionabas, por ejemplo. Chile. Sí, o incluso en Nicaragua es difícil. Creo que se podría hacer, pero por las rutas de tránsito, de viaje, creo que es difícil, ¿verdad? Entonces, háblame un poco también como de esa mirada marcada precisamente por los mares. Sí, bueno, creo que pasa en relación con ese cuento de mar a mar. Es un viaje, eso que estás describiendo, Dorian, de unas personas que ven el amanecer en Limón y que viajan todo el día y hasta llegar a la Cruz en Guanacaste a ver el atardecer. Yo creo que nos pasa que no lo hacemos a menudo, ni siquiera lo pensamos por la cercanía que eso implica, ¿verdad? Dice Serrat que de lejos se ve más claro, ¿verdad? Y a mí eso me lo contó un argentino, justamente porque con esa visión desde afuera puede tener el panorama completo del país en el que está, donde está viviendo. Y bueno, me dijo que este era uno de los pocos países en el mundo probablemente donde uno puede hacer un viaje de mar a mar así en un solo día. Y yo me quedé con esa idea que me había contado este amigo mío argentino, y un día lo hice, ¿verdad? Un día hice el viaje y escribí la crónica, porque en este relato particular yo creo que está más cercano al género de la crónica, aunque también, por supuesto, también tiene algo del cuento. Por eso le puse relatos, porque por ese cruce de géneros. Ahora los mares, ¿verdad? Los mares, pero no solo los mares. Uno también de los intereses que yo he tenido a la hora de estudiar literatura es las geografías literarias, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, lo que Mijaíl Bakhtin llama el cronotopo, ¿verdad? No se pueden contar historias sin plantearse el problema del tiempo y del espacio. Y cómo se trabajan los espacios en la literatura. Bueno, en el caso de las ciudades, yo lo he estudiado, me ha apasionado mucho, pero no solo esos espacios, ¿verdad? Sino otros espacios y cómo condicionan esos espacios las mentalidades, las psicologías de los personajes, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel curso que mencionabas al inicio con Aurelio Horta sobre literatura cubana, la insularidad, él la mencionaba como uno de los elementos esenciales a seguir en la literatura cubana. Claro, que marcaban el estilo literario de los autores. Por supuesto, ¿verdad? Así como lo anticolonial, lo antiimperial y otras cosas, el humor, ¿verdad? Entonces pensar la geografía la geografía costarricense y trasladar eso a la ficción, pues creo que es un reto y es una de las intenciones que he tenido también con este libro. Y creo que, bueno, el personaje de ambos mares dice eso, ¿verdad? Al inicio, no sé vivir sin estos mares, o he estado acostumbrado siempre a pensar en estos 2 mares, estar cercados más bien por 2 mares, o tener en los bordes del país, de nuestra geografía, esos mares de alguna manera condiciona. ¿Hasta dónde condiciona? Pues no lo sé, hay que explorar, hay que investigar, y esa relación entre geografía y psicología pues es interesante también. Eso se puede explorar en la ficción, y creo que tanto en mi novela Greytown como en Telire, como en ambos mares, que yo creo que forman
tienen ciertos vasos comunicantes entre los tres, está ese problema, está ese trabajo y esa intención de pensar la geografía literaria o la geografía costarricense a partir de la ficción. Claro. Ahora, también el libro crea su propia, digamos, cartografía literaria. Sí. En ese sentido, digamos, y precisamente lo que está en ambos mares son estos relatos. Hay otra cosa que es fascinante y que es un juego literario, pero a la vez también es una confesión, que es la confesión del lector, y el lector es el lector que vuelve a Borges, es el lector que vuelve a autores que lo han marcado y que Quiroga, por ejemplo, sí. Exacto, sí. Que juega precisamente con esos textos literarios y con esos autores. Y se los apropia, obviamente, desde una mirada muy costarricense, a veces muy urbana y muy diferente. Entonces, esta parte, que precisamente es la primera parte del libro, es un homenaje a algunos de tus autores más cercanos y que están ahí en esa biblioteca. Sí, aquí están algunos de ellos. Sí, por supuesto, así es. Una de las experiencias que a mí más me ha marcado en la vida es la lectura, ¿verdad? O sea, yo no sé qué sería, yo no sería yo sin los libros, sin haber empezado a leer. Uno puede decir de una manera más o menos dramática, la literatura me salvó la vida. No sé si la literatura me salvó la vida, pero por supuesto que ha sido de una ayuda enorme para mí. Ha sido un placer extraordinario y un lugar seguro, un lugar de encuentros y un lugar de pensamiento, de imaginación. Entonces, yo he reflexionado mucho sobre qué es lo que le pasa a uno mentalmente, emocionalmente, mientras va leyendo un libro, ¿verdad? Porque si recordamos aquello que de la muerte del autor es el nacimiento del lector, eso lo que quiere decir. Sí, eso lo que quiere decir es que el lector es activo siempre, ¿verdad? Y que la historia no está en las páginas, sino está en la mente, en la subjetividad de ese lector que va construyendo. Cuando yo leí ese cuento de Borges, ¿verdad? El Sur. No, Casa Rosada, ¿verdad? Perdón, Casa Rosada. El recuerdo fue... El recuerdo fue una experiencia personal que la cuento ahí de un asalto que yo sufrí cuando tenía 13 años, que me pusieron un puñal en la boca del estómago, ¿verdad? Siendo yo un estudiante de colegio, en el colegio seminario donde estudié en esos años. Y bueno, entonces quise trabajar en este cuento Borges entre matones y puñales, esa experiencia, ¿verdad? La mezcla entre dos ficciones, porque finalmente lo que uno tiene para contar sobre el pasado es ficción también, ¿verdad? Son recuerdos, el pasado está hecho de palabras, no hay otra, ¿verdad? Ahora, Álvaro, perdón, y precisamente creo que en esos cuentos lo que haces es un performance de ese tema, de la muerte del autor y precisamente el surgimiento del lector, porque es precisamente una apropiación de esos textos. Así es como esos textos se juntan con la experiencia mía de lector en aquel momento que los leí, y bueno, cuáles fueron los recuerdos, las imaginaciones que evocaron, ¿verdad? Entonces, en el de Borges está eso, ¿verdad? Con el cuento Casa Rosada, que por cierto, es el Borges que a mí más me gusta, ¿verdad? El Borges que uno podría decir realista, pero tampoco sería preciso decir que es un Borges realista, es un Borges romántico, realista, es el de los orilleros, el de esos márgenes de aquella Buenos Aires, ¿verdad? Un Borges que no es aquel de la abstracción, de las reflexiones, el que hace de la metafísica una rama de la literatura, no, es un Borges tal vez un poquito más terrenal, pero igual es ficcional, es absolutamente ficcional. Ese Buenos Aires yo estoy seguro que solo existe en la mente de Borges, ¿verdad? Esos orilleros, esos compadritos, esas peleas a puñal, ¿verdad? Yo me imagino todo lo que él pensó y fantaseó sobre eso. Ese es el Borges que a mí más me gusta. Y por otro lado está un cuento que para mí es fundamental en mi vida como lector. Creo que lo leí cuando tenía 12 años en el colegio seminario igual,
que se llama A la deriva, de Horacio Quiroga, ¿verdad? Y yo en ese momento era muy mal estudiante, ¿verdad? O sea, a mí no me gustaba el colegio. Y la única, habían dos materias que me gustaban, educación física y literatura español, ¿verdad? Y en literatura tuve un muy buen profesor, ¿verdad? Que por cierto le regalé este libro y estaba muy, muy agradecido. Yo ese cuento se lo dedico a él. Muy buen profesor, nos leía Marco Ramírez, por ejemplo, recuerdo, Adolfo Herrera García, Juan Varela. De hecho, ahí confesás que un poco era lo que te rescataba. Exactamente, sí, ahí sí, ¿verdad? O sea, era algo donde yo me sentía seguro, donde yo me sentía bien, y por primera vez empecé a descubrir en mi vida un universo paralelo que después me ha acompañado durante mucho tiempo. Y él nos leyó A la deriva de Horacio Quiroga, y para mí fue impresionante esa experiencia, ¿verdad? Una clase como a la 1 de la tarde en San José, casi siempre a esa hora llovía, ¿verdad? Por lo menos en esos meses, o iba a empezar a llover, y el silencio, ¿verdad?, de todos nosotros los estudiantes, y escuchar a ese profesor, don Álvaro Esquivel, leyéndonos A la deriva, a mí me impresionó muchísimo, sobre todo por un razonamiento que él hizo también y que yo me he quedado dándole vuelta durante mucho tiempo, y cada vez que leo ese cuento de Quiroga lo hago. Uno no puede estar a la deriva en un río, y ese cuento ocurre en el Paraná. Uno está a la deriva en el mar, pero no en el río. Entonces esa deriva, ese estar a la deriva en el cuento de Quiroga es una condición psicológica antes que una condición material. Esa reflexión, ¿verdad?, que hizo él, pues a mí me dio para pensar muchas cosas, y sin ninguna duda esa experiencia de él como profesor mío en el colegio seminario me marcó en mi camino por la literatura, sin ninguna duda. Ahora, ese tipo de cuentos también te conviene para hacer una suerte de exorcismo de algunos de esos sí, anécdotas y episodios que fueron un poco más turbulentos en tu vida adolescente, me parece. Efectivamente, sí, porque yo tampoco es que lo voy a contar todo, ¿verdad? No se trata de eso, ni me voy a disparar en el pie, como dice mi amigo Luis Chávez, ¿verdad? Pero sin ninguna duda yo tuve una adolescencia accidentada, ¿verdad? Para decirlo de una manera prudente, y eso visto desde ahora, pues me ha dado mucho material para la literatura, ¿verdad? Y en este libro de relatos, algunas de esas experiencias, por supuesto que transformadas, ¿verdad?, exageradas en alguna parte, en otras inventadas, en otras, bueno, con las mentiras que conforman la literatura, pues vienen a formar parte de los relatos que están aquí, toman forma de ficción, pues. Las mentiras verdaderas, diría don Sergio Ramírez. Así es, exactamente. Ahora, uno siempre las tiene, cualquier escritor las tiene, ¿verdad? Eso es ineludible. A veces están más explícitas, a veces menos explícitas, ¿verdad? Pero eso está y forma parte. ¿Cómo las cuenta uno? ¿Cuál es el narrador que escoge? Pues bueno, ese es otro tema. Creo que principalmente es cuál es el narrador que se escoge. Cuando se escoge la primera persona, pues parece mucho que es el autor, y algunas cosas sí son del autor, pero están transformadas justamente para que sean ficciones. Claro, y lo importante es que sean verosímiles dentro del texto literario, más allá de si son ciertas, más o menos ciertas o no, sino que no se noten truculentas dentro de la verosimilitud del propio texto literario. Y bueno, ahí hay que fingir también una honestidad, ¿verdad? Y una honestidad que suena contradictorio, pero eso es así. La voz tiene que ser honesta, ¿verdad? Y esa honestidad le da una coherencia al relato. Sí. Exacto. Ahora, hablando un poco de este tema que hablabas de lo que se convirtió en la literatura y de vos convirtiéndote en un lector, ¿cómo ha cambiado el lector de aquel adolescente que se sentía un poco rescatado por la literatura en ese momento al lector de hoy? Es decir, ¿cuál ha sido tu tránsito como lector? Viaje. Sí. Me gustaría pensar que todavía conservo mucho de aquel adolescente, ¿verdad? Me gustaría pensar que sobre todo conservo una ingenuidad y un acercamiento emotivo, ¿verdad? Emocional y de imaginación
a los textos literarios. Por supuesto que ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Y han pasado entre esas aguas teorías literarias, cursos en la universidad, muchas lecturas que podrían deformarlo a uno más bien, ¿verdad? Y que podrían hacer que la lectura se vuelva un ejercicio mucho más racional y mucho menos emocional, ¿verdad? Y que entonces uno transforme eso en el lenguaje de los críticos, que bueno, ese es otro género, es otro trabajo, el lenguaje de los artículos académicos. A mí me gusta apartarme un poco de eso, ¿verdad? Apartarme un poco también de esa forma de leer, cuando la tengo que usar, pues la uso, pero y conservar ese lector salvaje, ¿verdad? Tal vez ese lector espontáneo que fui cuando era adolescente y que me ayudó muchísimo, ¿verdad? Y que fue el que descubrió la literatura. Fue eso lo que hizo que yo me apasionara por la literatura. Esa manera de aproximarme a ella es emocional, ¿verdad? Es vivencial. Es como si lo que yo estuviera leyendo me pasara a mí y pasara alrededor de donde yo estoy, ¿verdad? Y no en mundos distantes, en ciudades distantes, con personajes de otros tiempos, no. Algo ocurre que me genera la sensación de que yo he vivido eso, de que me ha pasado a mí, y esas identificaciones son inconscientes y también son emotivas. Si uno empieza a razonar y solo usa pues las capacidades cognitivas, racionales, formales, estructurales, y empieza a buscar elementos o empieza a leer los textos solo desde la teoría literaria, la aproximación es otra. Entonces ese lector más salvaje, ese lector más emotivo, más emocional, más intuitivo también, creo que es el que yo era en aquella época, y me gustaría creer que todavía conservo algo de eso, sí. Álvaro, ¿qué significa para vos este libro de relatos Ambos Mares, ya después de los libros que has publicado y también en tu propio ejercicio? Es decir, incluso cómo más allá del cuento, que es como el que le da el hilo conductor al libro, ¿cómo sabes que Ambos Mares era el libro que sirve? A mí siempre me fascina este tema de cuándo sabe que uno tiene ya el libro, que esos son los relatos y cuáles no son, porque es un ejercicio no solo de autocrítica, sino de elección y también de tejer en el libro lo que se quiere decir. Sí, creo que este libro, bueno, está conformado por 17 relatos, algunos escritos en el año 2015, 2016, algunos en el año 2019. Lo que me parece a mí es que viene a cerrar un ciclo, ¿verdad? Y una manera de narrar que ejercí en mi novela Greytown, en Telire, y que con estas historias algunas se conectan, ya sea por condiciones emocionales mías, por hilos narrativos, por problemas estéticos que quería trabajar. ¿Por espacios geográficos? Por espacios geográficos también, ¿verdad? Por geografías literarias, y que también en algunos cuentos muestra algo por donde quiero seguir, ¿verdad? Que, por ejemplo, el breve amor de esta tierra, ¿verdad? Que tiene que ver con otro momento de la historia de Costa Rica, de la guerra del 48, y también con el cuento sobre los hombres de Playa Girón, ¿verdad? Que es una manera un poco burlesca de mencionar un episodio poco conocido de la historia de Costa Rica, que tiene que ver con la invasión a Bahía Cochinos en Cuba, y cómo desde aquí dos personajes más o menos ridículos colaboraron con anunciarle a los cubanos, ¿verdad?, que iban a ser invadidos. Además se sienten muy orgullosos de ello. Sí, sí. Ahora, Álvaro, esta pasión por la historia y también no, yo no me atrevería a decir que es relato histórico propiamente dicho, pero sí tiene algunos hilos que se conectan. ¿De dónde ha ido surgiendo y tomando fuerza? Porque es algo que ha ido tomando fuerza en tu literatura con los años. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la historia es una de
de mis gustos, ¿verdad? El estudio de la historia es uno de mis gustos. Yo creo que estudié otras cosas en la universidad, pero porque en algún momento no estaba muy seguro de que me pudiera ganar la vida como historiador o como escritor, ¿verdad? Y finalmente estoy aquí haciendo esas cosas, ¿verdad? Pero la historia es pues siempre ha sido una de mis pasiones intelectuales, y justamente la relación literatura-historia es uno de los temas que a mí me gusta explorar. De hecho, estoy en el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. Yo ya estoy egresado y mi tesis es sobre eso, ¿verdad? La tesis en la que estoy trabajando es sobre eso, sobre esa relación entre literatura e historia, las diferencias, las semejanzas entre esos discursos, esas dos formas de aproximarse al pasado, cuál es el saber que está en uno y en otro, y eso desde una perspectiva teórica, pensando la Guerra Fría. Eso es lo que estoy trabajando en la tesis. Pero en la literatura, pues, si bien es cierto, no son relatos históricos, ni tienen la pretensión de la correspondencia con algo que haya ocurrido, ni la exigencia de confrontar con datos. Hay datos históricos, ¿verdad?, que más bien son usados para los propósitos de la ficción. Es decir, mentir con conocimiento de causa, a partir mentir con información. Sí, efectivamente, ¿verdad? A partir de datos de la historia, o contaminar las ficciones con datos que podríamos decir fácil y rápido, reales, ¿verdad? Por supuesto que la invasión a Bahía Cochinos se da, por supuesto que ese enfrentamiento militar se da, pero esos personajes que yo invento solo están en mi cabeza, ¿verdad? Y tal vez se parecen a algunas personas que conocí, pero eso es otra historia, ¿verdad? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Sí. Álvaro, ¿qué dejaste por fuera de este libro? Porque ¿qué es... haciendo, obviamente usando esta metáfora que usan todos los escritores de la gaveta, que se quedó en la gaveta y que no. Honestamente no dejé nada por fuera, ¿verdad? No tengo nada en la gaveta ya, porque esos eran los relatos que tenía. Ahora, lo que sí pasó fue otra cosa. Yo esos relatos los trabajé y los transformé, ¿verdad? Lo que sí se quedó por fuera, tal vez fue la estructura original de alguno de esos relatos, okay. y fueron tomando otra forma, ¿verdad? En algunos casos, bueno, no, es mentira lo que te acabo de decir, o sea, es impreciso lo que te acabo de decir en el sentido de que no dejé nada por fuera. En algunas crónicas, ¿verdad?, que eran más crónica puramente dichas, más cercanas a lo periodístico, ¿verdad?, sí se quedaron por fuera. Y creo que algunas aparecen en este otro libro que publicaron en Honduras, Mentir la vida, pero así como crónica, ¿verdad? Como crónica o en algunos casos como artículos de crítica literaria, pero algunas crónicas se quedaron por fuera porque no tenían esa posibilidad de la ficción, de acercarse más al relato ficcional, y estaban como pues más cercanos a contar un momento preciso, ¿verdad? Sí, efectivamente real y no tan elaborado por los artificios de la ficción, ¿verdad? Ahora, además de ese adolescente que renegaba del colegio y que lo detestaba, sí, también está ese San José de tu infancia, de las calles que recorres, los lugares, los desencuentros con la propia, con la propia ciudad. Sí, no, por supuesto, ¿verdad? Una de las cosas que yo más disfrutaba en esos años, ¿verdad?, era escaparme del colegio, no ir a clases, irme a caminar por la ciudad de San José, ¿verdad? A veces en el piso 11 del Instituto Nacional de Seguros estaba el Museo de Jade, ¿verdad? Entonces uno como estudiante podía entrar ahí, yo iba con el uniforme del colegio, ¿verdad? Así, yo era una de esas. Camisa celeste, pantalón azul, ¿verdad? Tenis, porque en el seminario permitían eso. Y pues yo entraba, pero mientras mis compañeros estaban en clases en el colegio, a unos kilómetros de distancia. Entonces me quedaba viendo la ciudad desde ahí, a las 9, 10 de la mañana. Y después íbamos con un grupo de amigos también por el Parque Bolívar y bueno, recorríamos la ciudad escapados del colegio. Eso, más otros conocimientos a veces adquiridos por conversaciones con otras personas, de lugares que yo no conocí, de experiencias que yo no he vivido de San José, pero que las he oído o las he leído en libros,
que se van juntando en mi memoria y bueno, van conformando el material para algunos de estos relatos, claro. Sí. Y además sigue siendo ese flaneo Sí. que estaba en ese libro de ensayos que hablabas de San José y de literatura de los años 90, es ese flaneo que sigue caminando y algunos es por tus vivencias. Efectivamente, pero porque también, ¿qué es lo que está detrás del flaner? No solamente es alguien que, perdón, no solamente es alguien que camina y que a veces está como en fuga, alguien solitario, ¿verdad? Sino que hay una enorme curiosidad, ¿verdad? Hay una enorme curiosidad por lo que va observando, eso que decías al inicio del asombro, ¿verdad? Lo que sorprende de la ciudad, lo que le sorprende a una subjetividad de esa ciudad. Y bueno, en uno de los textos de los primeros que yo publiqué, que es La ciudad de Sinatra, la lectura que yo hago de esos testimonios de Alfredo Oriamuno Quirós no es la lectura moral, que bueno, gracias a esos libros la gente, los muchachos dejan de tomar o los padres los compran para tenerlos en la casa por si alguien tiene problemas de alcoholismo. Bueno, por eso esos libros llegaron a ser bestseller, pero no fue por eso, que no fue desde esa perspectiva que yo los estudié, sino más bien qué era lo que mostraba Sinatra, qué era lo que él estaba viendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo le pongo a Sinatra como un flaner de la decadencia, ¿verdad? Un flaner de los barrios bajos y creo que eso sí tal vez sea un dato importante en la literatura costarricense. Esa mirada de alguna manera después se continúa en escritores que tienen pues más formación literaria, más trabajo con la escritura, pues más formación que Sinatra y está esa mirada en novelas de la década de 1990. Bueno, esas reflexiones sin ninguna duda influyen en lo que yo también escribo, no como crítico, sino como autor de ficciones. Hay una cosa que a mí me llama la atención y es cómo logras que el crítico se mantenga a raya. Pues porque primeramente yo soy un lector, ¿verdad? Porque eso que te decía antes, porque primeramente lo del crítico viene después. Lo del crítico, digamos que me lo puedo quitar, ¿verdad? Sí. Lo que no me puedo quitar es lo del lector. Y entonces, y la necesidad de escribir. La necesidad de hacer crítica se la puedo regalar, ¿verdad? Pero la necesidad de escribir y esa necesidad de leer, eso no lo puedo dejar, ¿verdad? Eso sí no lo puedo dejar. Y entonces ahí es donde una cosa puede sustituir a la otra y donde puedo mantener a raya al crítico. Ahora decías que probablemente ambos mares también mostraba como el cierre de un ciclo y algunas de las pistas de lo que viene, precisamente qué es lo que viene. Estoy trabajando, bueno, ahora me tiene, bueno, yo siempre estoy como robándole tiempo al tiempo, ¿verdad? Pero ahora me tiene muy consumido el tema de esta tesis, ¿verdad? En todas las partes formales, ¿verdad? Del trabajo académico, el anteproyecto y todos los detalles que piden, que a veces es como una tortura, es martirizante, pero bueno, el trabajo me motiva. Esa reflexión entre, lo que viene es eso, esa reflexión entre literatura e historia, momentos muy puntuales de la historia de Costa Rica y probablemente una novela sobre eso. Sí. Okay. Bueno, Álvaro, creo que se nos agota el tiempo. Más bien, como siempre, te agradezco. A mí me sorprendieron mucho los relatos de Álvaro, sobre todo porque además tienen una cosa que no he mencionado, y es que a Álvaro le gusta de pronto ir conduciendo y dar un golpe de timón. Tiene unos puntos de giro muy interesantes que de pronto lo sacuden a uno como lector y lo hacen incluso que se despierte, que se ponga en sintonía y uno dice, claro, es que esto ya se venía planeando, esto iba a pasar y demás. Entonces eso también es un detalle que hay que tomar en cuenta cuando se ven estos relatos, que además, como bien decía don Giovanni, también son muy entretenidos, porque son aventuras. Al final es un viajero de la ciudad, asombrado por las aventuras y por el propio viaje, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho. No sé si quisieras dar un mensaje final de este libro que creo que podemos seguir leyendo y explorando, solo que Juan no nos da otra hora.
Así es, no, pues simplemente agradecerte muchísimo a vos por la lectura que has hecho del libro, por las preguntas que me has hecho. Siempre es un gusto, bueno, verte, aunque sea así por estos medios, conversar con vos de literatura y no, agradecerle mucho también a Juan Hernández por la invitación, por felicitarlo por el trabajo, por el esfuerzo que él hace con este festival, agradecerle a la Librería Internacional por la oportunidad también para la literatura costarricense. Y nada, el libro lo pueden conseguir también en la Librería Internacional. Perfecto, Álvaro. Más bien, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los invitamos a que se queden con las otras actividades que habrá esta tarde y mañana. Gracias. Muchas gracias, hasta Gloria. luego. Muchas gracias por la atención a las personas que nos han acompañado. Gracias. Chao.